¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Gracias por estar el día de hoy en Chau Chau. Sé que igual algunos tuvieron turno, vienen cansaditos, podrán estar comiendo y pues bueno, gracias por darse el tiempo, ¿no? Para mí este tipo de plataformas son bien importantes porque yo tengo como la conciencia plena de que estamos en una de las mejores industrias y una de las peores tratadas, ¿no? Hasta hace pocos años ser bartender era sinónimo de no pertenecer como a un escalafón social digno, ¿no? Entonces creo que lo que ha hecho la diferencia, por lo menos en México, ha sido la profesionalización. Y querámoslo o no, la profesionalización no solo va de la mano del respeto y de la responsabilidad, sino también de la formación como profesionistas, ¿no? Hay gente que dedica 5 o 6 años estudiando solo un tema y creo que muchos de nosotros, pues, esa cuestión del estudio nos ha enriquecido y desafortunadamente, por cuestiones de hábitos de la industria, durante muchos años toda esa información se mantuvo encapsulada, ¿no? Entonces creo que es importante, yo tengo la conciencia firme y plena de que en la medida en la que nosotros compartamos más conocimiento, enriquecemos nuestra industria, enriquecemos a México y México va a ser mejor cuando ya la gente no tenga que preocuparse por cuáles son los mejores bares. Hablar de México va a ser sinónimo de hablar de buena coctelería, ¿no? Hablar de buenos destilados. Entonces, por eso es que yo hago este tipo de cosas, ¿no? Les cuento un poquito de mí y se va a entender por qué es que yo creo tanto en la educación. Como les decía, mi nombre es Fabián Velázquez. Yo soy licenciado en filosofía por la UNAM y durante un tiempo me dediqué a dar clases de filosofía, ¿no? Porque pues yo creía firmemente en que todas las personas debían en algún momento estudiar filosofía para cuestionarse un montón de cosas. Entonces, cuando estaba en este recorrido de filosofía, pues al final ya llegué como a la realidad que todo el mundo tiene, que es tengo que trabajar, ¿no? Y desafortunadamente, pues el trabajo como profesor no está tan bien remunerado. Entonces yo, pues me estaba muriendísimo de hambre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que una amiga me dio la oportunidad de entrar a trabajar a la reapertura de un bar, que se lo agradezco ampliamente porque así fue como pude llegar al mundo de las barras. El bar todavía sigue abierto, es un bar de reggae en La Condesa, se llama Calla Bar, está en la calle de Tamaulipas. Pues bueno, yo llegué ahí y lo primero que hice fue llegar y decir, pues, ¿cuál es mi chamba? No, pues tú eres garrotero, ¿no? Me explicaron qué era lo que se tenía que hacer. Empecé a estudiar mucho la carta y después de la segunda semana, una de las bartenders faltó. Y coincidió que ningún mesero se sabía la carta, llevábamos 2 semanas abiertos y yo era el único que ya tenía como el conocimiento, ¿no? Y me dijeron, a ver, ¿cómo es este cóctel? ¿Se le pone tanto de esto así? ¿Se prepara de esta manera? No, que va. Y ese día me metieron a la barra, ¿no? Tuve la fortuna que el chico que me metió a la barra tenía trastorno obsesivo compulsivo y entonces él me enseñaba como todos los movimientos para siempre trabajar de una manera como muy cuadrada, ¿no? Entonces él le decían el pelón, ya no se dedica a esto, así, un barbón ahí. Él se dedica es editor de libros. Entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que yo estaba ahí y al mismo tiempo iba a mi licenciatura. ¿Y mi licenciatura de qué iba? La licenciatura de filosofía es la cosa más pretenciosa porque pretendemos estudiar, leer, comprender, criticar, juzgar y corregir a las mentes más brillantes del pensamiento occidental, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Pues que nos da una formación súper altanera, egocéntricos a más no poder. Todo mundo es estúpido al lado de los filósofos y entonces esto se traducía en falta de carácter para sociabilizar, ¿no? Yo me empecé a ensimismar demasiado, tenía problemas para relacionarme con mis amigos, con mi familia, no había mujer que me tolerara, no tenía pareja. Entonces, ¿esto en qué se traducía en el bar? Pues en que yo tenía un comportamiento súper hostil hacia los clientes, ¿no? Entonces la gente llegaba y yo decía como, pues yo ¿por qué le tengo que servir una cuba a este don nadie si yo soy filósofo, ¿no? Déjate hablo de qué es el ser. Y lo intentaba, pero no siempre pegaba, ¿no? A veces sí. Entonces justamente como en este tema, en algún punto llegó un bartender, desafortunadamente no me sé su nombre porque él fue muy importante en mi formación, llegó ya ligeramente tomado y me dijo, oye, veo que este lugar como que la coctelería es tiki, ¿no? Y yo le dije, no sé, hermano, no sé qué sea tiki. Dijo, ¿cómo no sabes qué es tiki? Pues es tu tipo de bar. Y yo, no sé. ¿Y no les gustaría que les ayudara a reformular? Porque siento que la carta como que todo es igual. Y yo, no sé, hermano. Y me dijo, pues es que como que no sabes nada y estás detrás de una barra, ¿no? Y entonces yo me puse a la defensiva y le dije, pues mira, la verdad es que yo no soy bartender, yo soy filósofo. Yo no sé. Claro. A ver, no, y yo no sé nada, ¿no? Así empieza la filosofía. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó?
que yo le dije a esta persona, pues la verdad es que no me interesa aprender porque yo ya había sido admitido para la maestría en Lovaina, me iba a ir a Bélgica a estudiar. Y entonces dije como, pues yo qué carajos, ¿no? O sea, y él me dijo algo que fue muy importante, ¿no? Me pegó así en mi ego. Me dijo, no sé, tú dices que eres filósofo, no sé si sepas qué quiere decir bartender. Bar es en donde estás y tender quien la tienda. En este momento tú eres bartender. Y dije, ok, touché. Y luego añadió algo más y me dijo, solo que eres un muy mal bartender, ¿no? Y así como que dije, wow. Esta persona inmediatamente me dijo, no, pues yo también trabajo en esto. Dije, buenísimo. Que luego te paso a ver, ¿no? Pese a mi hostilidad, el chico se comportó bien. Me dijo, no, pues pásame a ver. Yo trabajo en un puesto de jugos que se llama Limantur, ¿no? Y entonces en ese momento yo no tenía idea de qué era Limantur, no tenía idea. Fui a Limantur y me pasó algo muy curioso, ¿no? Que es lo que motivó en gran medida el modo en el que yo me dirijo como bartender. Me sentí desde la entrada, sentí que yo no pertenecía a ese lugar, sentí que no conocía a nadie, ¿no? Sentí que no iba a ser una experiencia grata, no tenía mucho dinero, no sabía si... Ya le había dicho a un par de amigos y me dijeron como, ese lugar es increíble. Y yo como, ay, no, pues no me va a alcanzar. Entonces llegué y esta persona que de verdad, desafortunadamente no recuerdo su nombre, esto fue hace más o menos como 9 años. Esta persona en cuanto me vio, se acercó, salió, me saludó y me dijo bienvenido, ¿no? Me ofreció un cóctel, un vaso con agua, terminó mi experiencia y yo dije, wow, ¿no? Creo que a mí me molesta mucho y me incomoda mucho ser bartender, pero porque no soy ese tipo de bartender, ¿no? O sea, me di cuenta que había una manera como digna de llevar tu profesión, sentirla con orgullo, y entonces eso fue como lo que me motivó, ¿no? Dejé el mundo de la filosofía, empecé a trabajar en las barras y empecé a lo que yo creo que fue como la domesticación de mi ser social, ¿no? Empecé a abrirme con las personas, a decir, oye, ¿tú a qué te dedicas? No, pues que yo soy ingeniero en tal. Y entonces me puse a ver cómo es que todos, así, la persona que tú dijeras, pues esta persona, ¿a qué se dedica, no? Pues vende ropa de paca, y de repente entender y decir como, tienes que tener tus conectes, ir a las subastas. Entonces te empiezas a dar cuenta cómo es que todos los trabajos tienen como una valía y una dignidad. Y el carácter indigno del trabajo está en llevarlo a cabo en los mejores o en los peores términos. Y entonces eso depende de nosotros, ¿no? Entonces, sea cual sea la profesión, yo sé que suena trillado, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esto de en lo que sea para el mejor. En ese momento yo lo entendí, ¿no? Y dije, claro, estoy siendo un bartender súper deficiente. Entonces empecé a trabajar en las barras. De pronto tuve que salirme del medio de la barra. Empecé a agarrarle mucho amor desde esa época a los fermentos. Empecé a trabajar con marcas de cerveza artesanal, con distribuidoras de vinos. Entonces como que eso me empezó a llamar mucho más la atención y tuve la oportunidad de dirigir una cervecería, una de las primeras cervecerías que hubo en la Ciudad de México, que se llamaba Trappist. El Trappist tenía en esa época un catálogo de 350 cervezas en rotación continua y se trabajaba sin menú. Entonces nosotros teníamos que preguntarle al cliente qué es lo que te gusta, tener el conocimiento pleno de todos los procesos y poder hacer una recomendación certera con más de 350 etiquetas, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé a estudiar como mucho qué era lo que hacía. Durante un año, todos los días, de mi dinero, invertí 140 pesos para comprarme 2 cervezas, estudiar el estilo, dar el feedback, comprender cómo es que se hacía para yo después poder como dar una capacitación plena a todo el staff y poder ofrecer de la mejor manera, ¿no? Entonces, en ese proyecto tuve la oportunidad de conocer a algunos chefs que iban. Uno de ellos fue Raúl Valencia. Raúl Valencia habló conmigo. Yo para esa época yo ya hacía cerveza, yo ya hacía como comida fermentada y así. Y él iba a abrir un proyecto en donde iba a involucrar muchos fermentos. Entonces él me dijo, mira, hay 2 chicos que van a llevar el proyecto de la barra. Uno se llama Marco Dorantes, la otra se llama Fátima León. Entonces pues creo que podría ser un buen momento para que tú entres como al mundo de las barras bien, ¿no? Perfecto, yo ya había llevado varias gerencias, ya tenía como un buen conocimiento, él quería que yo fuera jefe de barra. Sin embargo yo dije, a ver, en mi vida, porque en el bar que les hablo, en el que era de reggae, ahí no había shakers. Ahí lo que teníamos era tragos que ahí medio construíamos, ya todo estaba en dilución, tragos calientones, eso era lo que había, ¿no? Y de pronto yo me entero hasta ese punto que existen los jockeys, que existen las herramientas de bar, que existen los barfoods. No tenía idea de cómo usarlo. Entonces me ofrecen la jefatura de barra y creo que tuve a bien el decir no, porque sí tengo el conocimiento para liderar un equipo,
tengo el conocimiento para poder dar capacitaciones, ya sabía como de categorías de fermentos, de destilados, sabía incluso recetas de coctelería clásica, pero nunca había ejecutado una, ¿no? Entonces creo que ese punto de inflexión de reconocer como esa humildad hizo que el team, que en ese momento estaba llevado por 2 personas que hoy están en Arca, Edson Sánchez por un lado y el otro Darío, pues me agarraron como una especie de barback. Entonces yo iba a los turnos de producción y estos turnos de producción, ¿con quién los llevaba? Con Fátima y con Marco. Entonces, en una semana aprendí a hacer mill punch, fat washing, gelificaciones, espumas, esferificaciones, aprendí un montón de clásicos, cómo balancear, trabajar con ácidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la mejor decisión, porque después de una semana yo tenía un conocimiento que yo veía en los mejores de los centros de consumo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que tuve que pulir ahí? Pues aprender a trabajar en un equipo, trabajando con personas que saben mucho más que tú, ¿no? Y tener esa humildad, que fue lo que me enseñó este primer bartender, que se acercó ahí a mi barra a decirme, oye, está haciendo un muy mal bartender, ¿no? Humildad, por eso es que yo siempre digo, hay 2 cosas que son claves para cualquier bartender. Humildad, porque mantiene todas las puertas abiertas, y disciplina, porque es lo único que te da la fuerza para poder atravesarla, ¿no? Entonces creo que esos son como los 2 pilares a partir de los cuales yo comprendo que debería ser la industria y que creo que ha tornado bastante hacia allá. Entonces ya yo metido en todo este tema, empecé a trabajar de manera alterna, porque ya tenía conocimiento de cómo abrir lugares y a cada rato me contrataban. Las aperturas a mí me siguen. Chow Chow House es mi apertura número 17, aunque realmente de que yo me determiné a decir quiero ser bartender y que entré a Pegua, eso fue cuando empezó la pandemia. O sea, realmente como bartender de cócteles tengo bastante poco tiempo, tengo mucha más experiencia dando asesorías, soy bastante clavado en términos de números, análisis de resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento vino la pandemia, todo se vino abajo y yo empecé como a estudiar bastante más. Y en toda esa época me empecé a dar cuenta que había elementos de mi carrera que podía meter, ¿no? Y algunos de ellos eran como cómo entendía yo los conceptos, cómo contaba las historias de los cócteles, y esto era algo que me daba cuenta que no todos los bartenders tenían como esa posibilidad. Entonces, esta fue como una cosa que determinante, ¿no? Poder usar la filosofía para comprender qué eran los bares, cómo se lo experimentaba la gente. Y por otro lado, pues tuve a bien estudiar un diplomado de ingeniería fermentativa y un diplomado de microbiología fermentativa. Entonces yo ya tenía como este conocimiento, solo que hasta ese punto no sabía cómo meterlo. ¿Qué pasó? Tuve oportunidad de trabajar con un muy buen equipo que se llama Bijou Drinkery Room, y entonces al yo trabajar en Bijou, Daniel Ortega, quien es a la siguiente persona a la que le debo muchísimo, vio en mí como elementos que él podía explotar, porque dijo, claro, no conozco un bartender que sepa hacer fermentos como este dude, que sea tan clavado, que ya sepa tanto de historia, de procesos, de química, de biología, de tal, y como que él me vio así como, este va a ser mi siguiente fichaje, ¿no? Me mete al proyecto y en el proyecto pues pude trabajar con personalidades que son bastante fuertes, de las cuales se puede aprender cada minuto del día, ¿no? Entonces ese fue el proyecto que a mí como que me dio visibilidad dentro de la industria. Y después de ello, pues ¿qué fue lo que pasó? Que yo dije, ok, llegó un momento en el que atendíamos a mucha gente que venía de los mejores bares y restaurantes del mundo, y yo me daba cuenta que ellos todo el tiempo me decían como, wow, ¿cómo es posible que sepas hacer esto, ¿no? Que sepas hacer fermentos, que puedas hacer vinos, que puedas hacer tanta cosa, ¿no? Entonces como que yo me di cuenta y dije, ah, claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo un conocimiento, pero yo mismo no sé cómo aplicarlo. ¿Agua? Ah, gracias. Yo mismo no sé cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que me hice la pregunta, que es lo que motiva como esta masterclass, ¿no? Este toque, que fue, ¿cómo demonios abro mi propio bar, ¿no? Y esa fue como la pregunta central, porque yo dije, ya vi que hay gente que tiene dinero y que puede abrir bares, pero ese no era mi caso. Yo lo que tenía era que era súper nerd, eso es lo que tenía. Dije, de alguna manera tengo que hacer que el ser nerd me ayude a capitalizarme para tener mi propio bar, ¿no? Entonces lo hice de esa manera. Entonces empecé como a preguntarme, si quiero abrir un bar, ¿qué es lo que necesito, ¿no? Y lo primero que pensé fue como, yo no necesito saber demasiado de tendencias, no, porque si yo le voy a presentar este proyecto, se lo voy a presentar a una persona que tiene dinero y que le da igual
lo que yo le esté ofreciendo como producto. Esa persona lo que quiere es retorno de inversión, ¿no? Yo siempre lo digo, si todos los que estamos aquí en algún momento pensamos como, quiero tener mi bar, no sé si ya se hicieron la pregunta de qué tipo de bar abriría. Porque cuando enfrentas a un inversionista, ese inversionista no solo te está escuchando a ti, está escuchando otras 12, 13, 14 personas. Y tú tienes que darle, por un lado, pues el interés de que diga, bueno, genuinamente creo que podría ser un buen proyecto, pero por otro lado tienes que dar elementos de seguridad para que diga, es una inversión viable, ¿no? Muchos de los proyectos tienen un retorno de inversión después de 2 años, muchos de ellos ni siquiera superan la franja de los 6 meses, que es cuando uno ya tendría que estar encontrando lo que se conoce como punto de equilibrio. Entonces todos estos elementos para mí fueron centrales para decir, si tengo una oportunidad, no la pienso desaprovechar, ¿no? Yo ya en esa época trabajaba llevando un grupo de bares, que todavía trabajo para esa empresa y que de hecho pertenece este bar a esa empresa. Y entonces en alguna fiesta se me ocurrió decirle a una de mis jefas, oye, ¿qué crees? Fíjate que estoy buscando a unos socios, ya tengo una junta con ellos, voy a faltar la próxima semana para verme con ellos. E inmediatamente vi su cara de enojo y me dijo, ¿cómo que vas a presentar el proyecto en un bar y no me lo presentas a mí, ¿no? Pues si yo soy socia de esta compañía. Le dije, no, es que la verdad tengo ganas de hacer algo como muy distinto a lo que tu empresa ha venido haciendo, ¿no? Me dijo, mira, preséntamelo y si me late, le damos, ¿no? Buenísimo. Entonces, mi esposa no me dejará mentir, en ese momento llegué a mi departamento y lo primero que hice fue bajarme un libro sobre sociología del consumo, un libro sobre psicología del consumo de bebidas alcohólicas, libros de estudios de por qué es que históricamente las personas van a bares, van a restaurantes, etcétera, etcétera. Y entonces empecé como a documentarme al respecto. Haciendo este tipo de análisis me di cuenta que había muchos elementos y que esos elementos quizá me iban a dar como mucha más seguridad para poder llevar a cabo un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque para ese momento, obviamente, yo me empecé a acercar a amigos y les decía, a ver, ¿tú cómo construyes un bar? ¿Tú cómo construyes un bar? ¿Tú cómo construyes un concepto? Y las ideas eran diversas, ¿no? Había gente que me decían, bueno, lo primero que tienes que saber es cómo quieres que luzca, cuál es tu temática. Dije, ok, hablemos de la temática. Si la temática es lo principal, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que apostar por un tema que o bien es totalmente nuevo o que bien ya es bastante conocido. Y los dos plantean problemas. Si ya es demasiado conocido, la competencia es mucha. Si nadie lo conoce, tienes que inaugurar un mercado. Entonces dije como, uy, ese tema no sé, ¿no? Porque aparte todo tiene que ver con la estética, tienes que hacer una especie de obligación, de constricción entre el tema que elegiste y todos tus cócteles, ¿no? Y entonces si tu tema es Pokémon, te ves obligado a que todos tus cócteles estén inspirados en Pokémon, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasa? Que otra vez alguien nos dice que Pokémon es satánico y tu lugar lo van a cerrar, ¿no? Entonces, eso empieza a generar como muchos problemas, ¿no? Entonces dije, no, creo que por ahí no me voy. Luego me dijeron, claro, el producto, ¿no? Lo más importante es el producto, los cócteles. Y esto para mí generaba otro problema, porque yo veía que las personas a veces cuando iban a lugares especializados en coctelería, como que se aburrían un poquito cuando la gente les estaba contando, ¿no? Y cuando nosotros les preguntábamos a qué otro lugar iban, de manera regular, nos dábamos cuenta que iban más a lugares donde se ofrecían cervezas, donde se ofrecían tragos largos. Sí, ocasionalmente iban a lugares de coctelería, pero como que no era tan recurrente, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué tipo de lugar quiero ser? Quiero ser un lugar que esté lleno de regulares, quiero ser un lugar que solo sea de ocasión, quiero ser un lugar que visite la gente nada más una vez cuando va a ese país y que nunca regresa. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer, no? Entonces, por eso como que el producto dije, creo que no voy a pensar demasiado en el producto, primero voy a pensar en otros elementos. Entonces después me dijeron, no, lo que tienes que pensar es en las tendencias y en la industria. Porque la industria, si tú le caes bien a la industria, si tú eres eye candy para ellos te van a ir posicionando. Y dije, ok, pero tengo un problema. ¿Cómo le explico a mi socio que quizá vamos a invertir 6 millones de pesos en un proyecto que, si cambia la tendencia de lo que la industria considera que es bueno, me va a obligar a mí cambiar por completo mi concepto? Y pensémoslo así, si en este momento es una tendencia comprar rotovapores, yo tengo que destinar un monto de 1 millón de pesos en 2 rotovapores. Y si en 2 años ya alguien nos dice que los rotovapores no están bien y que ahora lo que tenemos que hacer son bebidas turbias, fluffies, cremosas,
¿cómo le digo a mi socio que tengo $1,000,000 parado en un producto que ya no me está dando retorno? Entonces por eso dije como no, creo que la tendencia es muy volátil y si lo analizamos en los últimos 8 años hemos visto muchísimas tendencias, ¿no? Pasamos de coctelería tiki, coctelería craft, luego todos los bares exprimiendo sus zumos de frutas en el momento, luego de repente vinieron los clarificados, luego vinieron el abuso de los history telling, luego vinieron el tema de la coctelería sustentable. Entonces veamos cuántos proyectos, si se casan con eso, van a tener que ir cambiando. Y eso a nivel de consumidor también es un problema, porque si el bar al que sueles ir empieza a cambiar con tanta frecuencia, puede que te pierdan como consumidor, porque es un lugar que tiene existencia, porque está ahí, pero carece de una esencia determinada. Entonces, ahí dije como no, creo que tampoco nos vamos a ir por ahí. Entonces dije, miren, todos los elementos que me han dado mis amigos no me están sirviendo para un carajo, y en cuanto yo le diga a esta persona que necesito que me dé $6,000,000, esa persona me va a decir, pues como que no me suena tanto. Y ojo, yo sabía perfectamente que habíamos otras personas que íbamos a presentar proyectos, ¿no? Entonces yo quería que seleccionaran el mío. Entonces, en ese punto fue que dije como, a ver, me voy a ir a lo más básico, voy a dejar de pensar en la cosa que creo que piensan todos cuando abren un negocio. Voy a dejar de pensar en el éxito. Lo que a mí me estaba generando un problema es que yo quería abrir un lugar exitoso. Y entonces yo me empecé a cuestionar cuáles eran los elementos de éxito. Cada que mencionaba un elemento, yo perdía una cosa que es muy importante, la libertad. Cada que alguien me decía algo de esta manera, se coaccionaba y de pronto ya no podía hacer esto. Cada que alguien me decía algo de otra manera, se iba reduciendo más. Entonces dije, creo que lo primero que tengo que dejar de pensar es en el éxito. Porque bares exitosos no siguieron la fórmula que ellos son. Es decir, hoy en día muchos podríamos decir, quiero ser como el bar de enfrente. Pero tenemos que entender que ese bar de enfrente se volvió icónico antes de que él mismo existiera, es decir, posicionó algo nuevo, ¿no? Entonces dije, ok, creo que ya estoy entendiendo. Lo que necesito es un lugar que sea auténtico. Necesito un lugar que sí puede tener inspiración que venga de otros lados, pero que tenga una personalidad muy propia, que tenga una esencia, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero que empecé a hacer? Preguntarme, a ver, Fabián, ¿cuáles son los problemas que ves dentro de los bares, ¿no? Porque yo lo que quería hacer era abrir un bar en donde yo pudiera ser cliente. Entonces dije, analicemos los problemas de los bares. Primer problema que encontré, que para mí la experiencia de ir a un bar es totalmente aterrorizante. Porque primero tengo que tomar la determinación de salir de mi casa. Segundo, ojalá que no me pase agua en el camino. Tercero, ir a ver dónde estacionarme, en cuánto me va a salir el Uber. Después de esto, cómo está el clima, llego, me van a recibir, no entiendo de qué va el lugar. Veo a mucha gente que no sé a qué escala social pertenezco, no sé si yo pertenezco a ese lugar, y después de ello, o sea, vean todos estos elementos que ya están volviendo la experiencia abrumadora. Y ya luego dices, bueno, va, entro. Y entras, ¿cómo está la música? ¿Cómo está el clima? Te recibieron con un vaso con agua, te recibieron con una sonrisa, y todos esos elementos van formando parte de la experiencia previa a siquiera conocer la oferta del lugar. Por eso es que yo dije, el producto en este punto de mi vida es la cosa menos importante, porque cuando el cliente, cuando el comensal prueba el producto, ya hay muchos elementos que determinaron su entorno psicológico, y ese entorno psicológico va a ser mucho más importante. Muchas veces nosotros vamos a un lugar en donde decimos, ah, claro, me la pasé increíble tomando el destilado más horrible de mi vida, pero lo recuerdas como un recuerdo positivo. ¿Por qué? Porque el entorno hacía que luciera de esa manera. Sin embargo, muchas veces uno prueba productos que son como de alta gama, pero el entorno fue tan negativo, fue tan pretencioso, que terminas como diciendo, como que este mundo no es para mí, ¿no? Entonces eso fue lo primero. Segundo, llego a un bar, me siento, todo lo demás estuvo bien, me bajan el menú, ¡pum! Abro el menú y de repente tengo un nombre de un cóctel que se llama Tlaxicomisli. Digo, no sé ni pronunciarlo. Corte 2, voy a los ingredientes. Cordial de esto, fat washing de esto, redestilación de esto. Yo no sé qué sea nada de eso, ¿no? No tengo idea. Entonces digo, ok, cada vez me está haciendo sentir más y más estúpido este lugar. Entonces digo, me voy a lo que sí conozco, clásicos, ¿no? Y entonces ¿yo qué hago? Digo, va a venir ahorita un Tequila Sunrise, va a venir un Desarmador, va a venir un Vodka Collins, que es lo que yo conozco como cócteles. Y entonces de repente veo y French 75, Aviation. Y entonces dejo de entender y digo, ok, no estoy entendiendo esto, cada vez me estoy sintiendo más estúpido. Voy a la descripción y aparecen ingredientes como nonino quinta esencia,
sus, chartreuse, y digo, no, sigo sin entender, ¿no? Cierro eso, le hablo al mesero y de pronto yo me vuelvo el dominante en la conversación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me das una cuba divorciada, puesta, campechana y la quiero quemada. En ese momento, ¿qué fue lo que hicimos? Le dimos la vuelta a la conversación. En ese momento nosotros nos volvimos dominantes. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no queremos sentirnos estúpidos, ¿no? Vamos a un lugar porque, entre otras cosas, buscamos aceptación social, posicionamiento, y nadie quiere que le traten como un estúpido. Entonces ese fue como el primer ding que encontré, ¿no? Necesito hacer que la experiencia de ir a un bar sea relajada, que las personas digan, estoy entendiendo todo desde que entro hasta que me voy, ¿no? ¿Esto cómo se tradujo? Buscamos una comunicación en donde tenemos una regla muy clara en Chow Chow House. Si mi mamá no lo entiende, no lo pongo en un menú. Esa es la regla de oro. Mi mamá ha venido a este bar. Gracias. Entonces, mi mamá ha venido varias veces a este bar. Ya se ha probado todo el menú. Y mi mamá ha entendido absolutamente todo, ¿no? Esto se logró de múltiples maneras. La cosa más importante es que dijimos, dejemos de pensar en ingredientes y empecemos a pensar en adjetivos. ¿Por qué? Cuando yo describo un Naked and Famous, yo puedo decir sí, Aperol, sí, chartreuse y tal. Pero al final lo que termino diciendo, si nadie sabe qué es eso, es ligeramente ácido, ligeramente amargo y es muy refrescante. Tiene notas ligeramente ahumadas. ¿Qué es lo que estoy dando para comunicarme con la gente? Adjetivos. Entonces, en la selección de cada uno de los cócteles de Chow Chow, encontrarán que siempre tenemos adjetivos que tienen una escala del 0 al 10 para que nosotros podamos saber qué es lo que esperamos, ¿no? Otra cosa que pasa es, yo voy a un lugar, y esto me pasaba con amigos, mira, este cóctel tiene 17 ingredientes. Entonces ellos imaginaban que iban a recibir un cóctel de este tamaño, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que de pronto, ¡pum!, llegaba una copita de 3 onzas. Eso es horrible como cliente. ¿Por qué? Porque si el menú no te comunica lo que tú vas a recibir, tú como comunicólogo, que es lo que estás haciendo, estás fallando. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner también un pequeño icono para que la gente reconozca en qué tipo de vaso sirve cada cosa y que no se lleven malas experiencias. Entonces fue como esa parte, ¿no? Ya, problema uno menos. Hasta ahí se dan cuenta, no he hablado del producto, no he hablado de fermentos, no he hablado absolutamente nada. Todavía estamos intentando construir cómo elaborar un bar, ¿no? Entonces después, siguiente cosa que hubo fue decir, yo necesito que mi bar sea lo suficientemente relajado. Y esto, como yo lo entendía, hay varios lugares, varios tipos de segmentaciones de restaurantes y de bares. ¿Qué fue lo que yo hice? Basarme en los lugares de comfort food, ¿no? Yo quería comida que fuera comida honesta. Yo voy más veces a comer a una fonda que a un restaurante. Y me pregunté, ¿por qué voy a la fonda? Hay veces que gasto más en ciertas fondas, que ya con las cervezas y todo lo que me pido, que lo que me gastaría en un restaurante hay más o menos, ¿no? Entonces dije, claro, porque lo que me ofrecen es comida como muy honesta, comfort food. Y entonces esto hizo que yo dijera, mira, vamos a intentar hacer eso. Vamos a hacer un estudio de mercado. ¿Qué comfort food hay que no sea tan común, quizá en México, pero que en otros países sí se considera comfort food? Y llegamos con el tema de, la comida china. No sé si ustedes lo sabían, pero en Estados Unidos, en Canadá, en partes de Europa, la gente consume comida china cuando está crudo, cuando están enfermitos. Entonces dijimos, claro, comida china, ¿no? Porque si la gente anda ahí medio borracha, de repente te pides algo, sientes como el apapacho de mamá en tu estómago, y después sueltas a tu mamá y te sigues empedando, ¿no? Entonces eso era lo que queríamos lograr, ¿no? Porque al final el objetivo que teníamos más claro era, no queríamos ser famosos, no queríamos éxito, lo que queríamos era que retornara la inversión, que el proyecto le pudiera garantizar al inversionista que había apostado bien y que nosotros íbamos a construir un proyecto que nos permitiera tener rentabilidad, ¿no? Generar profits mes con mes. Entonces dijimos como, ok, ya está el tema. Tenemos el tema de la comida china, buenísimo. Luego, ¿qué otra cosa tenemos que preguntarnos? Algo que nos haga distintos. Algo que digamos, bueno, sí tienes herencia de otras cosas, pero tienes esa cosita que te hace muy propio, ¿no? Y la pregunta que nos tuvimos que hacer es, ¿para qué somos buenos? Porque una cosa es lo que uno a veces pretenda y otra cosa es lo que uno efectivamente puede hacer. Entonces dijimos, ok, ¿qué tenemos que nadie está haciendo? Tenemos la capacidad para hacer un montón de fermentos. Y teníamos la conciencia de cómo empezar a hacer fermentos con la coctelería. Entonces dijimos, va, buenísimo. Pero vino el siguiente problema. Y es que hoy en día, la apuesta de muchos bares, muchos centros de consumo en México, y que son de los mejores, a excepción de algunos, como que uno no reconoce la identidad mexicana dentro de ellos. Entras al lugar y dices, mira, otro lugar que se ve como muy europeizado,
ves a toda la gente y dices, no sé si estas personas son mexicanas, abres la carta de destilados y empiezas a ver que tienen una gran selección de whisky single malts, una gran selección de ginebras, y de repente les dices, disculpa, ¿y qué mezcales tienes? Y te mencionan 3 mezcales, ¿no? Entonces dijimos, ok, ¿cómo vamos a generar esa representatividad del sabor de México? Pues bueno, le vamos a dar un gran empuje a destilados mexicanos, ¿no? Y esto genera un gran problema, porque muchas marcas de destilados mexicanos a nivel global no tienen la economía que tienen otras marcas internacionales, otras categorías internacionales. Entonces vino el primer problema. Si hacemos esto, ¿qué es lo que va a pasar? No tenemos cómo cerrar acuerdos comerciales, no tenemos cómo posicionarnos en el mercado internacional, no tenemos cómo viajar hacia otros países porque estas marcas no tienen esa capacidad. Sin embargo, dijimos, ok, esa es la ruta que trazaríamos si quisiéramos ser exitosos como otros bares. Pero nosotros dijimos que ya no nos importa el éxito. Lo que queremos es tener esa autenticidad. Y si esa autenticidad se traduce en que ninguno de todos nuestros amigos bartenders se pare en nuestro bar porque nuestro concepto no es lo que ellos esperan, encontraremos a nuestro nicho, haremos nuevos amigos y generaremos un nuevo mercado. Entonces, eso fue lo que hicimos. Dimos un gran salto de fe. No lo di solo, porque no trabajo solo, trabajo con un equipo, y me senté con ellos y les dije, chicos, se me ocurrió esto, si lo hacemos en una de esas quebramos y cada uno de ustedes tiene que irse a buscar trabajo. Si creen en esto, lo hacemos, si no, le vendemos nuestra alma al diablo y nos vamos por lo que todo mundo suele usar, ¿no? Cada uno de ellos, afortunadamente, creía mucho en el proyecto y dijeron, no, vamos a darle, lo vamos a lograr, no pasa nada, ¿no? Entonces ahí fue donde dijimos como, ok, ¿cómo logramos establecer ese equilibrio entre elementos asiáticos y entre ser un bar mexicano? Pues bueno, que vamos a darle un gran posicionamiento a los destilados mexicanos. En Ciudad de México no es tan común, en otros estados sí, pero de los 12 cócteles que tenemos en Chow Chow House, 3 están hechos con categorías internacionales y 9 están hechos con destilados mexicanos, de los cuales 8 poseen denominación de origen. ¿Por qué? Porque cuando ponemos un ingrediente en un menú, es la oportunidad perfecta para exponer cualquier elemento cultural. Entonces nosotros tenemos un cóctel, sí, como todos los bares, uno con tequila, uno con mezcal, pero de pronto tenemos uno con sotol, con posh, con raicilla, con charanda, con bacanora, con un ron mexicano. Y entonces de esa manera es que nosotros dijimos, ok, vamos a trabajar esto, ¿no? Después, ¿qué pasó? Ahí es donde vino, hasta ahora, la creación del concepto. Porque dijimos, ¿qué elementos tenemos? Comida china. ¿Qué otro elemento tenemos? Destilados mexas. Y finalmente, fermentos. Chow Chow House se describe a sí mismo no como un cóctel bar, no como un restaurante de comida china, sino como un espacio de destilados mexicanos, comida china y fermentos. Todo lo que hacemos después nos da mucha libertad. ¿Por qué? Porque si yo digo cóctel bar y en 2 años la ciudad se sobresatura de cóctel bar, la gente va a evitar ir a cóctel bar, y eso es algo que hoy en día tendríamos que saber qué está pasando en Europa y en Estados Unidos. La escena de la coctelería en Londres está casi extinta. ¿Por qué? Porque un montón de gente ya no quiere ir a cóctel bar y están empezando a ir a Irish pubs. Si yo le pongo cóctel bar, en algún momento puedo tener ese peligro. Entonces, ¿qué hicimos? No pongamos esa palabra y podemos mantener el mismo concepto: comida china, fermentos, destilados mexas. Si ahora la moda son aperitivos, entramos. Si ahora la moda son negronis, entramos. Si ahora la moda son bebidas sin alcohol, entramos, porque hay un montón de bebidas sin fermentos. Entonces ahí fue donde dijimos, ok, creo que acabamos de encontrar como mucha holgura para poder hacerlo, ¿no? Después de ello dijimos, va, ya tenemos lo que conocemos como un metaconcepto. ¿Cuál es nuestro metaconcepto? Ser relajados, que la gente cuando entre por la puerta no se sienta como ofuscada, tener ese ápice de algo que nos haga totalmente diferentes, por un lado, y cuando lo analizamos dijimos, ah, mira, lo que estamos haciendo es generar un montón de contrastes, porque queremos algo refinado, pero que al mismo tiempo sea fácil de entender. Tenemos elementos técnicos en donde nuestras producciones son fastidiosas a más no poder. Tenemos cócteles que tardamos más de 3 semanas en tener listos todos los ingredientes, cuidando de todos los días. Y al mismo tiempo no hablamos de ello en las mesas. A ninguna persona que se siente aquí, uno viene y le dice, esta extracción la hacemos a esta temperatura porque necesitamos que los alcaloides no se expongan y eso sucede por encima de los 50 grados. No mencionamos eso, ¿no? Entonces decíamos, ok, producciones muy complejas, pero que al mismo tiempo son como muy fáciles de entender. Y luego teníamos la siguiente cuestión. Queríamos que el servicio fuera ágil, porque para nosotros la hospitalidad era muy importante. Y en una ciudad como lo es la
la Ciudad de México, creemos que no hay un gesto más hospitalario que respetar el tiempo de los demás. Y el tiempo de los demás se traduce no solo en la velocidad de servicio, sino también en el tiempo que me dedican en el servicio. Entonces dijimos, vale, la estructura de los cócteles va a ser totalmente ready to drink, ¿no? La estructura ready to drink me permite a mí por completo tener un alto estándar de calidad, los cócteles siempre van a saber igual, me permite a mí mantener los fermentos controlados, porque al final, si a los fermentos yo les añado alcohol, se estabilizan y entonces paran su proceso fermentativo. Y por otro lado, me permite a mí algo muy importante, invertir menos tiempo shakeando y preparando, y ese tiempo dárselo a las personas para generar un arraigo, y ese arraigo es lo que hace que tengamos clientes regulares, que es lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Entonces, con todos estos elementos dijimos, vale, ya está, ahora tenemos mucha libertad. ¿Cómo queremos que luzca el lugar? Pues bueno, nuestra onda va de cooptar mercado americano, pero también tenemos la comida china. Dividamos el lugar en tres. La parte de afuera lo que tenemos es una terracita, en la parte central lo que tenemos es un American Lounge Bar, y en la parte de hasta atrás lo que tendríamos es un cuartito que intenta como reproducir o emular un bar chino moderno, ¿no? De esa manera nosotros podemos brindar distintas experiencias de servicio. Habrá gente que quiera estar afuera platicando, fumando, habrá gente que quiera involucrarse con las personas en la barra, gente que esté teniendo una cita o gente que quiera estar echando coto con sus cuates, ¿no? Y nosotros le damos velocidad y calidad de servicio distintas. No se le trata igual a una persona dependiendo en qué lugar esté. Y hay veces que la gente empieza su peda aquí, la continúa acá y termina allá, ¿no? Le va hablando a amigos. Entonces nos dimos cuenta que eso nos funcionó bastante. Entonces de esa manera fue que nosotros logramos como concretar esto y empezar con el tema de los contrastes. Por eso es que ya Chow Chow House, si lo tuviera que explicar como se lo decimos a las personas, es que Chow Chow House es un lugar en donde la experiencia central gira en torno al yin y al yang. Chow Chow quiere decir yomi yomi o ñam ñam en el slang chino. Entonces desde ahí ya decimos, ok, comunicamos que tenemos comida china. Como nuestro concepto central son contrastes, eso lo aterrizamos en un tema que es el yin y el yang. Eso nos ayuda a nosotros a abrir, no solo a explicar, claro, por aquí tenemos el ambiente yin, por allá tenemos el ambiente yang. Tenemos toda la inspiración asiática, que es yin, y tenemos toda la fortaleza del sabor de México en sus destilados y en sus ingredientes, que es el yang. Tenemos la arquitectura americana, ¿no? Bastante de bar americano, pero también tenemos nuestros arcos que están haciendo una representación del acueducto histórico de la Ciudad de México. Entonces nosotros empezamos a generar todos esos contrastes, ¿no? Teníamos al staff, que son cada uno bien importantes, ¿no? Tenemos a Alejandro Vázquez, tenemos a Valeria García, tenemos a Iván Ladrillero, tenemos a Luis Trujillo, que todos ellos nos ayudan, cada uno en un área de especialidad, ¿no? Unos en servicios, otros en barra, otros en procesos creativos, otros en estandarizaciones, pero al final había otro elemento que era importante y era pues los organismos que fermentan, ¿no? Entonces la instalación que hicimos en el piso de las lucecitas representan la microbiota que nos ayuda a fermentar y que nosotros quisimos darle visibilidad. Todos nuestros cócteles están hechos con fermentos que se llevan a cabo en casa y el menú está dividido en dos. Un menú es el menú Yin, que va a tener sabores sutiles, otro el menú Yang. Después de ello que tenemos una gran selección curatorial de destilados mexicanos, una selección también de destilados internacionales, porque este es un bar que es de contrastes incluyentes. Después de ello tenemos una selección de fermentos naturales, acompañado de cervezas industriales de toda la vida, porque uno no siempre va a un bar esperando encontrar el sabor nuevo, ¿vale? Entonces de esa manera es que nosotros construimos un espacio que puede albergar al sibarita experimental o a la persona que va pasando y le agarró un poco de calor, ¿no? Y eso acompañado de un menú de platillos de comida chino-americana que es súper relajado y que genera un contraste entre decir, bueno, el vaso, la cristalería, el hielo me comunica que es un lugar súper pretencioso, pero paso por afuera, veo destilados mexicanos, todo el tiempo estoy escuchando hip hop, que es como una música con un beat muy continuo que me comunica que es un lugar relajado, y al mismo tiempo volteo y me doy cuenta que la comida se sirve en cajitas para llevar. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros generamos este contraste y te invitamos y te decimos, como ven, la experiencia es refinada, es cautelosa, pero no por ello es pretenciosa, ¿vale? Y creo que en términos generales eso es lo que ha hecho que Chow Chow House, pese a todo lo que creíamos, le ha gustado a más industria de la que esperábamos, le ha gustado a muchas marcas y muchos clientes regulares que iban a otros bares, que los recomiendan, vienen y nos dicen, ok, entiendo que es una propuesta fresca, ¿no? Y sobre todo,
regresan una y otra vez porque saben que aquí no se les juzga, se les trata con dignidad, se les trata con respeto y a cada una de las personas, sean conocidos o no, los tratamos como si fueran los amigos de toda la vida, ¿vale? Bravo. Pues bueno, chicos, muchas gracias por haber venido, gracias por su tiempo, por escucharnos. Espero que no sea la última vez que los vea dentro ni fuera del bar. Gracias también a la organización por considerarnos. Es un placer para mí poder compartir un poquito de la experiencia de cómo es que hemos construido. Y al final el único objetivo de esto es que darles como un poquito de la experiencia que tuve para poder en algún momento, si esto les sirve para presentar un proyecto, que sepan que hay muchos elementos y que a veces hacer algo que todo mundo te dice que no va a funcionar es la única manera de generar un concepto que se vuelve funcional, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, chicos. Ahora sí ya, unos shots, ¿no? Sí que sí. A ver, puede ser.